Antes de comenzar, el exprefecto Baroja, el exprefecto de Pichincha, estaba invitado para el día de hoy también para conversar sobre las revelaciones que se hacen a través de la investigación Arroz Verde y también a través de la investigación de Fiscalía General del Estado. Él está mencionado en esa investigación por haber recaudado, supuestamente haber recaudado fondos de empresas a las que después se les devolvieron favores y también por haber supuestamente recaudado dineros de otras entidades públicas que fueron gastadas en campaña electoral. Sin embargo, esta mañana una de sus asistentes vino hasta nuestros estudios y nos manifestó que pues lamentablemente se ha enfermado y no puede venir. Yo le convoco a que la próxima semana pueda venir, por favor, señor exprefecto, porque hay varias preguntas que le queríamos hacer y que es importante que responda, no precisamente a nosotros, sino a la ciudadanía que está muy pendiente de esta investigación. Ahora sí damos la bienvenida a Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Quisiera empezar por los temas de actualidad que es importante pues conocer cuál es el criterio desde la Presidencia de la República. Hay un caos en las cárceles del país. Vimos un crimen atroz de un peligroso delincuente que estaba pues en la cárcel regional de Guayaquil en este momento y sobre el que se había advertido que tenía que ser cambiado a otra cárcel porque estaba ya amenazado y no podía estar como revuelto con todos estos otros delincuentes de los choneros y otras bandas enemigas. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay un estado de excepción que parece que no está siendo efectivo. Janet, buenos días a todas las personas que nos miran, que nos escuchan. El gobierno nacional ha tomado fuertes decisiones dentro y fuera de las cárceles. En lo que va de año hemos incautado más de 8 toneladas más que el año pasado de droga. Como usted sabe, hay mucha gente que todavía tiene un vínculo con, lamentablemente, el narcotráfico dentro. Y dentro también no es coincidencia que esto suceda después de que las Fuerzas Armadas comienzan a revisar los perímetros, después de que hemos destinado más de 30% más de policías en las cárceles y después de que el nuevo ministro de Rehabilitación reasignó y reubicó a los 100 PPLs más peligrosos del país en distintas cárceles. Es decir, tratan de darnos un mensaje, tratan de lograr que el gobierno pare esta modificación. Esto, el tema de las cárceles, que es un tema gravísimo y por supuesto lo que vimos en los últimos días y en las últimas semanas son delitos atroces, es también lamentablemente un rezago del pasado, una connivencia que no se terminó de sanar. Se construyeron cárceles sin comedores. Se le trató a esta gente de una manera que tampoco se le puede tratar. No se separó a la máxima peligrosidad de la mediana y de la de más baja. Entonces, lo clave es que el gobierno no va a parar de perseguir la droga, de perseguir a los delincuentes y tampoco va a parar de sanear la situación de las cárceles. Van a tratar y van a seguir tratando de darnos mensajes como el de la semana pasada. Sin embargo, las 2 personas que lo hicieron ya están de nuevo aprendidas, ya están de nuevo en manos de la justicia. Y precisamente la semana pasada hubo una disputa entre la Policía Nacional y un juez que quería a esta persona pasarle a un proceso de mínima seguridad, porque es parte, lamentablemente, de todo lo que tiene que ver con corrupción, con dinero y con lo que tristemente se vive en las cárceles. Nosotros como gobierno estamos obligados a seguir actuando y seguir con mano fuerte. Algunas precisiones. Primero, se determina un estado de excepción que pues les permite a las autoridades tomar algunas decisiones y acciones mucho más fuertes para poder tomar el control dentro de las cárceles del país. Pero, digamos, se decreta el estado de excepción y el desorden y la violencia y el descontrol como que se alborotan. Obviamente puede ser una reacción a las decisiones que se han tomado, pero vemos por el otro lado inacción o falta de efectividad de esta participación del ejército y de la policía ya fuera y dentro de las cárceles. Todos quisiéramos que las cosas se hagan más rápido, todos quisiéramos no ver nunca cosas como las que hemos visto en las últimas semanas. Sin embargo, cuando hay acuerdos previos entre las bandas, entre los procesos políticos anteriores y llega alguien, saca la alfombra, limpia lo que tiene que limpiar, por supuesto que todo se revuelve. Hoy día tenemos un ministro que es ex general de la policía con enorme respeto en todo el país. Él ha estado clavado en los últimos días en las cárceles, no ha salido de la cárcel en la que esto se dio en Guayaquil en los últimos días, precisamente para asegurar que no vuelva a suceder. No podemos garantizar que no vuelva a pasar, porque lamentablemente estamos hablando con bandas delincuenciales que también tienen pugnas dentro y fuera de las cárceles. Y si nosotros seguimos apretando, ellos lo que van a tratar es de que nos asustemos y dejemos
de sanear una situación que tiene que ser definitivamente saneada. El gobierno nacional tiene un compromiso con los ciudadanos, tiene un compromiso con combatir el crimen, tiene un compromiso con combatir el narcotráfico, tenemos mejores resultados y lamentablemente eso tiene un efecto directo en lo que a los delincuentes les incomoda. Desde las cárceles también se informa o se da alguna información sobre también participación en estos procesos de corrupción de parte de, digamos, los guardias de seguridad o la misma policía que está en distintos perímetros de la cárcel, que son quienes proveen las armas, que son quienes proveen la droga, que son quienes proveen también otro tipo de arma blanca, como el machete con el que le cortan la cabeza a este PPL que pues acaban de asesinar. Es decir, la situación es más complicada porque la corrupción está revuelta en absolutamente todos allí. Hablan de que se venden, digamos, los puestos para poder ser director de las cárceles, hay que pagar $80,000, dice por ahí un video que circula, y que después de ese director lo que hace es querer recaudar o recuperar esa inversión que hace, y lo hace pues cobrándoles a los PPLs de distintas formas o manejando las distintas cosas que se llevan allá adentro, que el economato, que distintos derechos, les ponen precio para poder recuperar su dinero. Digamos, ¿cuál es el termómetro en ese sentido? Y obviamente si es así, todo está mucho más complicado. Le respondo con acciones, es decir, lo que nos corresponde con la emergencia es primero que los militares, las Fuerzas Armadas, revisen y reciban el cuidado del primer perímetro por donde pueden pasar las armas. Luego, la policía puede con eso entrar y apoyar el trabajo de los guías penitenciarios, pero más importante, tiene que haber apoyo tecnológico. No había dinero para eso. Se está destinando más de $22 millones para que, por ejemplo, haya detector de metales. Una cárcel como de la que estamos hablando es una cárcel en la que entran 7,000 personas. Imagínense, cuando hay visitas entran 7,000 personas a las que hay que revisarles manualmente. Eso no tiene ningún tipo de posibilidad de éxito. Esas personas todos los días reciben alimentación. Imagínense lo que podría entrar si no hay una detección cuidadosa de metales para que no suceda. Entonces, primero hay que cuidar el tema tecnológico. Tiene que haber cámaras que revisen que no haya connivencia entre los guías, la policía, quien fuera, y los PPLs. Pero también hay que decir, Janet, la persona que fue asesinada esta semana es la que ordenó los últimos asesinatos hace 2 y 3 semanas. Es decir, son bandas delincuenciales que se matan entre ellas, en pugna por las cárceles y porque nosotros estamos moviendo a los más peligrosos. Si dejaríamos todo tranquilo, posiblemente nadie se enteraría del problema. Pero ahí está el buen trabajo de los medios de comunicación que alertaron de la situación y el buen trabajo de un gobierno que no va a dejar que esto siga pasando mientras nosotros no vemos lo que sucede. Nosotros tenemos que garantizar que en las cárceles la gente esté segura y tenemos que garantizar también que esto no siga sucediendo. ¿Cómo se hace? Paulatinamente, poniendo tecnología, revisando la situación y evitando que las bandas tengan el control que lamentablemente tuvieron durante tanto tiempo en las cárceles. Ahora, ese es uno de los cuestionamientos que se hace, que están los de la banda de los choneros y los de la banda del cubano juntos, y que eso pues no debería ser así. No necesariamente. Eso es lo que promueve esos enfrentamientos. No necesariamente es así. Están divididos en distintas cárceles del país. Hoy día se movieron, como le dije hace un momento, más de 100 personas a los distintos centros de rehabilitación para poder separarlos, y al mismo tiempo hay mucho dinero en estas bandas porque están vinculadas con el narcotráfico. Entonces, para poder asesinarse unos a otros, contratan a los que lamentablemente ya tienen muchos años de prisión. Entonces no temen que un juez les vuelva a dar más tiempo de prisión. Ahí hay toda una discusión al respecto de la legislación, de los jueces, de la situación de la sociedad. Es decir, lo que pasa en la cárcel también tiene que ver con lo que pasa afuera. Si nosotros apretamos y capturamos más droga, ese negocio se les acaba y tratan de presionarnos y golpear al gobierno para que no siga apretando el tema del narcotráfico. Todo tiene una causa y todo tiene una situación. El tema de las cárceles lamentablemente es un problema grave y el gobierno no va a dejar de luchar para que no haya esa connivencia entre lo que pasaba con las bandas, lo que pasaba con posiblemente los guías, lo que pasaba con posiblemente algunos policías corruptos. Hoy hay gente decente o gente honesta, policías honestos que están a cargo de sanear esa situación y el ministro es uno de ellos. Mirando los antecedentes, como usted dice, pues durante el gobierno anterior se construyeron algunas cárceles y se jactaron de pues haber hecho grandes inversiones en ese sector precisamente para evitar el hacinamiento, para darle un tratamiento más profesional al tema de la rehabilitación social. Sin embargo, nos topamos con una realidad de que precisamente en esas cárceles en donde se invirtió mucho dinero no hay agua, no hay alcantarillado, no hay comedores, no hay lugares para poder rehabilitar a los presos para que puedan hacer determinadas actividades y puedan aprender cosas que en un futuro les pueda permitir sobrevivir ya fuera de las cárceles. Es decir, también
¿cuándo se va a invitar a los funcionarios que están claramente identificados, responsables de esa irresponsabilidad y de ese gasto de ese dinero, para que respondan también? Esta situación que hemos vivido en las últimas semanas nos lleva a pensar todo lo que tiene que ver con rehabilitación. Porque si nosotros queremos rehabilitar no podemos tener gente sin comedores. Lamentablemente el modelo pensado anteriormente es un modelo que discrepa con el que algunos de nosotros tenemos. Si tienes una cárcel de 7,000 personas, no puedes controlar. Es decir, en el mundo todo lo que va en camino a la rehabilitación camina a cárceles más pequeñas, en cárceles en las que las personas pueden hacer otro tipo de actividades, que tienen mínimamente comedores. Es decir, no tener un comedor para que la gente se pueda sentar a comer es tratarlos como no tiene que ver con un criterio de rehabilitación para un ser humano. Nosotros lo que creemos es que eso es lo que hay que ir modificando y sobre todo separar la máxima peligrosidad de la mediana y de la mínima peligrosidad. Eso tampoco se había hecho. Entonces, las prebendas que tenían algunas de las bandas es que los capos estaban con los de mínima peligrosidad y con eso no tenían ningún problema, seguían comunicándose con el exterior y no había siquiera control de metales para entrar. Usted y yo cuando pasamos por un aeropuerto pasamos por un control de metales, imagínense en las cárceles eso no pasaba. Entonces, esos son los elementos de solución que se tienen que plantear para esperar que en el futuro no se repitan y sobre todo mientras nosotros estemos en el poder garantizamos que seguiremos saneando la situación sin importar las consecuencias. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar y de esto se trata, cuidar a la gente que está dentro y cuidar a la gente que está afuera. Pasemos a otro tema. Ayer estaba prevista que asistieran a la Fiscalía el presidente de la República y también la ministra del Interior por el caso Olavini. Fueron convocados precisamente por la defensa de Olavini para que presenten supuestamente pruebas o argumentos que pudieran determinar por qué Olavini está o sigue en prisión preventiva y no se le ha dado el beneficio de que pueda tener medidas sustitutivas. No acudieron, pero entregaron su criterio o su declaración por escrito. ¿Cuáles, digamos, los principales argumentos descritos ahí en esa declaración del presidente y la ministra? El presidente de la República en su declaración dijo que él había tomado las palabras de la ministra del Interior, que era quien había planteado los elementos al respecto del tema de Olavini. ¿Qué es lo que se encontró con Olavini? Esto es lo fundamental. La justicia decide pedir que esté en prisión preventiva, eso no le corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, cuando se da lo de Julián Assange, sí se revisó en el Ecuador quiénes pueden ser aquellos vinculados a los ciberataques que el Ecuador estaba siendo víctima. En la semana previa y en la semana siguiente recibimos más de 4 millones de ataques cibernéticos y la semana siguiente 7 millones de ataques cibernéticos. Y teníamos aquí una persona de nacionalidad, entiendo que sueca, que había tenido más de 12 visitas en el último año y más de 30 viajes en ese mismo año. Esa misma persona tenía un vínculo con el señor Patiño, que como ustedes saben, esa misma semana había dicho es momento de tomarnos las cárceles, etcétera, etcétera. Y esa misma persona tiene una conexión de Internet tan grande que tiene que ver con 5 o 6 de las grandes empresas de Internet del Ecuador juntas, que además estaba en estrecho vínculo con la empresa de seguridad que cuida al expresidente Correa fuera del país. Esos son los indicios que entregó la ministra del Interior a la justicia y es la justicia la que tomó las decisiones al respecto del señor Vini. A nosotros no nos corresponde determinar, decir, opinar siquiera de cuál debe ser la posición de prisión preventiva del señor y sí nos corresponde entregar todo lo que nosotros conozcamos alrededor de cualquier persona que puede estar cometiendo un delito en el país. ¿Cuál es este vínculo de Vini con esta empresa que le da protección a Correa fuera del país? Eran vínculos al respecto de temas cibernéticos, es decir, de lo que nosotros habíamos encontrado eran temas que podíamos correlacionar que tenía un vínculo al respecto y sobre todo más de 12 visitas del señor Vini con el señor Assange, viajes conjuntos con el señor Patiño, más de 30 viajes al año y enormes conexiones de Internet, es lo que para nosotros eran indicios que teníamos que obligatoriamente entregar a la Fiscalía porque nos permitían presumir que se podía estar cometiendo un delito. Ahora, con todos los aportes, digamos, con el aporte y las declaraciones de la ministra y el presidente de la República, ¿cuál sería la expectativa? ¿Hay un camino señalado ahí como para realmente responsabilizar de algo al señor Vini? A la Fiscalía y a la Justicia le corresponde. A nosotros nos corresponde siempre entregar todo lo que nosotros encontremos como posibles cometimientos de un delito. Se determina, bueno, eso tampoco le corresponde a la Presidencia de la República, pero digamos, no sé si se trata de una persona peligrosa como para no dejarle medidas sustitutivas, o cuál sería, digamos, el temor y la preferencia de que quede en prisión preventiva. A nosotros no nos corresponde, le corresponde a la Fiscalía y le corresponde a la Justicia opinar al respecto, Janet. Hablemos ahora del tema del diálogo nacional, que también se está paralelamente llevando a cabo
en este momento, mientras muchos temas se piensan o se esperan resolver. Hay acuerdos alrededor de 3 temas con varios representantes de las bancadas de la Asamblea Nacional. ¿Nos puede referir cuáles son esos 3 temas? Están presentes todos los partidos políticos sentados en la mesa del Acuerdo Nacional, que están representados en la Asamblea o que están representados en los organismos locales. La intención es tratar 3 temas con urgencia. El primero, una reforma electoral. Ya está en marcha el segundo debate del Código de la Democracia para ver cómo esa reforma electoral puede beneficiar a todos los ecuatorianos. En segundo lugar, todos los temas de lucha contra la corrupción para, por ejemplo, facilitar el retorno de dinero de la corrupción al país. Hay una buena noticia de la semana pasada y es que recuperamos $5 millones más de dinero de la corrupción para los ecuatorianos. Y en tercer lugar, el tema del rol del Consejo de Participación Ciudadana y de los poderes del Estado, es decir, a dónde debe llegar el Consejo de Participación, cuál es su alcance y qué es lo que debería hacer en términos de nombramiento, selección de autoridades. Esos 3 temas están en discusión. La próxima semana se van a hacer un par de foros con la ciudadanía para discutir el tema y luego la mesa presentará los consensos y los disensos, porque no en todo habrá un acuerdo, siempre respetando cuál es el espacio que tiene la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, todos los poderes del Estado para tomar sus decisiones autónomamente. En el tema de corrupción, hay distintos proyectos para poder, entre otras cosas, por ejemplo, poder recuperar los fondos robados por los corruptos, por los funcionarios, exfuncionarios y también otros funcionarios privados también que podrían haber participado dentro de ese sistema de corrupción. ¿Cómo recuperar ese dinero? Hay como 2 o 3 proyectos. La intención es tal vez unificarlos. La intención es que haya un solo proyecto y la intención es que además lo traten las personas que tienen interés por combatir la corrupción. La única organización política que está fuera de estos acuerdos, como no puede ser distinto, es el correísmo, porque esa misma organización tuvo en sus manos desde septiembre del año pasado, en Marcela Aguiñaga, que era la presidenta de la Comisión de Justicia, un proyecto de ley de lucha contra la corrupción que nos permitía recuperar el dinero de la corrupción, pero como yo dije aquí mismo y lo he dicho públicamente, que Marcela Aguiñaga quiera luchar contra la corrupción es que como que yo quiera organizar una marcha antitaurina, es decir, no va a pasar nunca. La señora Aguiñaga no va a luchar nunca contra la corrupción y la demostración es que no procesó esa ley en más de 9 meses que estuvo en sus manos. Nosotros estamos tratando con todos los partidos políticos, con todas las diferencias que tenemos entre partidos políticos, entre aquellos que buscamos que el dinero de la corrupción vuelva al país y que las personas corruptas entreguen sus bienes para que el país pueda utilizarlos para el beneficio de todos y no para el beneficio de quienes se sirvieron del Ecuador en el pasado. En este momento pues hay también escándalo por la forma en que se financiaron las campañas electorales. Es una investigación que está haciendo en este momento la Fiscalía General del Estado, pero que a este diálogo nacional le corresponde corregir todas las o tratar de corregir todas las falencias que hay en los sistemas de representación, cómo se financian las campañas electorales, la falta de control del Consejo Nacional Electoral, falta de actualización. Es decir, hay una urgente necesidad de reformar el Código de la Democracia y poner reglas claras y pues que puedan garantizar que quien llega finalmente a los puestos o a los cargos públicos sea quien realmente fueron electos por la ciudadanía. En ese sentido, ¿qué propuestas hay? Hay varias propuestas porque son distintas organizaciones políticas. El financiamiento de campaña es uno de los grandes problemas que se enfrentan en el Ecuador y en el mundo. Y, por ejemplo, otros temas como la fórmula de asignación de escaños, es decir, cómo la cantidad de votos tiene que ver con la cantidad de puestos que tiene una organización política en una asamblea determinada, son los temas que están en discusión. Nosotros no debemos adelantar las posiciones, sin embargo, sí decir que esos son temas fundamentales en el marco de la discusión. El cronograma electoral, cómo buscamos que el cronograma también no se cruce entre sí y no genere distorsiones. Son los temas que la mesa está discutiendo y que entregará pronto, esperamos que en alrededor de 45 días ya elementos específicos para que se puedan modificar y esperamos que sea parte también de la discusión con la Asamblea Nacional en el segundo debate del Código de la Democracia. ¿Cuál es la posición del presidente de la República y de presidencia en general o del gobierno en general frente a la investigación que se está llevando a cabo, precisamente por el financiamiento de las campañas? Se habla también de la campaña de Lenín Moreno y por eso pues habíamos invitado al exprefecto Baroja para que converse, porque pues está mencionado en la investigación periodística. Todavía no ha sido convocado por la Fiscalía General del Estado, pero sí por el Consejo Nacional Electoral para que pueda explicar cómo se financiaron las campañas electorales, campañas en las que él habría participado entre los miembros directivos y de organización de esas campañas. Ahora, se menciona allí también que dentro de la campaña de Lenín Moreno se habrían
hecho las mismas prácticas que se hicieron durante el gobierno de Rafael Correa y las 5 veces que ganó elecciones. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Tienen temor de lo que pueda suceder en esta investigación? El presidente Moreno puso una posición pública, como suele hacerlo, para pedir que se investigue todo lo que se tenga que investigar antes de salir a Chile. Es decir, la convicción democrática tiene que ver con que los poderes independientes cumplan su labor ahí donde lo tienen que hacer, y si son investigaciones contra el gobierno, contra los miembros del gobierno y el gabinete, contra el presidente Lenín Moreno todas las veces ha dicho lo mismo y ahora lo puso por escrito, y es que se hagan las investigaciones del caso. Al mismo tiempo surgen cifras que son risibles, ¿no? Es decir, es imposible pensar que eso se haya dado. Sin embargo, que se investiga lo que se tenga que investigar. Aquellas empresas que fueron mencionadas, algunas de ellas ya han tenido una posición pública diciendo que no conocen a las personas a las que le están atendiendo, y además diciendo que es mentira lo que se está planteando. Eso es lo que tiene que investigar la justicia. El rol de la justicia es investigar independientemente, y el presidente Moreno se ha asegurado como presidente que haya jueces, fiscales y que los poderes del Estado puedan tomar sus decisiones sin importar quién esté en el poder. Si es que se empiezan a encontrar indicios, porque pues ya hay unos indicios anteriores de lo que se ocurrió en las campañas anteriores, con Odebrecht, con otro tipo de empresas, de dineros que no solamente podrían haber pasado hacia la campaña electoral, sino que también se está investigando en qué bolsillos pudo haber terminado ese dinero. Dadas que esas prácticas, hay claros indicios que pudo haber sucedido en el anterior, no se descarta que haya sucedido en la última campaña electoral en donde participó Lenín Moreno. ¿Qué pasa si se empiezan a encontrar indicios de que quienes recaudaban fondos o quienes administraron esos recursos pudieron haber cometido ilícitos? La justicia tiene que tomar sus decisiones. El presidente ha sido claro siempre en todas las denuncias que han tenido que ver con el gobierno. Si es que alguien es responsable, tendrá que ser sancionado al respecto, y la justicia tiene toda la apertura para investigar todo lo que tenga que investigar sobre quien sea. Eso es parte de construir un Estado de Derecho y es parte del legado que el presidente Moreno le deja al Ecuador. Aquí no se trata de que el presidente hace homenajes como en el pasado a aquellos que son señalados con el dedo, sino que el presidente comienza por él mismo diciendo: investiguen todo lo que tengan que investigar. Ahí están mis cuentas, ahí están todas mis participaciones, que se investigue y que la justicia tome las decisiones que tenga que determinar. Una última pregunta completamente en otro tema, y es en el tema de materia económica. Se anunció ya casi va a ser un año. Está transcurriendo el año que dijeron que se iban a vender algunas de las empresas públicas para poder cumplir también con las metas económicas planteadas para este año, pero no vemos absolutamente nada como claro, no sé si iniciado siquiera en ese sentido. Sí están iniciados los procesos para tomar decisiones de entregar en concesión las empresas públicas son largos. Primero, porque no había ni siquiera contabilidad auditada, es decir, teníamos empresas públicas que no sabíamos exactamente qué tenían en los números, había que auditar esa contabilidad. Y segundo, hay que contratar, por ejemplo, en algunos casos, banca de inversión para que ellos puedan hacer una diligencia válida que determine a quién podemos plantear que pueda entrar en una discusión al respecto. Eso está en marcha. Nosotros caminamos con tranquilidad y cumpliendo todos los procesos que nos pide la ley, y además valorando qué se tiene que delegar en administración y qué no. Pronto haremos un anuncio de quién está encargado del tema y toda una institucionalidad hoy día cuidando las alianzas público-privadas, la monetización de bienes del Estado, las delegaciones y las concesiones. Todo será público y todo será claro para la ciudadanía. ¿Va a haber un nuevo gerente de las empresas públicas? Va a haber un nuevo gerente de las empresas públicas, pero al mismo tiempo va a haber una institución que esté coordinando todos los temas, más allá de las empresas públicas, que esté coordinando todos los temas de alianzas público-privadas, de monetización y de delegación y concesión. Pero para este año ya no se va a lograr. Posiblemente alguna logre pasar. Tenemos en el cronograma la posibilidad que para finales de año sí logremos concesionar una o dos de ellas. No lo podemos hacer pública porque son procesos que están hoy día en marcha. Para nosotros es importante que eso pase no solamente por el dinero y por el ingreso económico, sino también por los servicios que esas empresas brindan a los ciudadanos. Para nosotros es fundamental que los servicios sigan intactos, que las personas que han trabajado honestamente ahí dentro sigan trabajando en esas empresas y que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que esos bienes están a buen recaudo en manos de los ecuatorianos para su beneficio y para el beneficio de nuestra economía. Gracias, Juan Sebastián Rural, por estar esta mañana con nosotros.